Empiezo por señalar que atacar a civiles en procesos militares, que culpar o castigar a todo un pueblo por las acciones de un grupo, es decir, el castigo colectivo, y que desplazar a poblaciones a la fuerza, son todos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros advertimos aquí la semana pasada que el gobierno de Israel, para castigar las acciones de un grupo de Hamás, estaba castigando a toda la población de la Franja de Gaza, 2.2 millones de personas. Que esa es la lógica de lo que ocurre, lo reconoce el presidente de Israel, el señor Isaac Herzog, que ha dicho que una nación entera es responsable. No Hamás, una nación entera es responsable. Y ha dicho, esta retórica sobre civiles que no saben y los civiles que no son responsables no es cierta. Es decir, toda la nación palestina es responsable y los civiles son responsables. Y desafortunadamente las acciones corresponden a esas declaraciones. Se decreta el bombardeo sobre la población civil en la Franja de Gaza. Se han bombardeado casas, residencias, escuelas, hospitales, templos. Zonas residenciales enteras han sido niveladas. Primer crimen de guerra. Se ordenó el bloqueo de la electricidad, del combustible y de la comida, de los elementos más esenciales a 2.2 millones de personas. Segundo crimen de guerra. Se ordenó la evacuación del norte de la Franja de Gaza, 1.1 millones de personas, incluyendo adultos mayores, discapacitados, enfermos, personas hospitalizadas. Evacuación en 24 horas. Tercer crimen de guerra. Ante todo esto, la Secretaría General de las Naciones Unidas ha dicho que la orden es imposible de cumplir sin consecuencias catastróficas. La Organización Mundial de la Salud dice que la evacuación de los hospitales es una sentencia de muerte para los enfermos y los lesionados. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que la orden de expulsión no es compatible con el derecho humanitario internacional. La lista es larga. El congresista Chuy García dice: la expulsión masiva de 1.1 millón de palestinos de Gaza es una violación del derecho internacional. El miembro conservador del Parlamento inglés dice que su gobierno, de su partido, se está haciendo cómplice de crímenes de guerra. Ya han muerto 700 niños en los bombardeos, más de 100 niños al día. Más de 4 niños cada hora, un niño cada 15 minutos durante 7 días. Así es que se va a combatir el terrorismo. Aquí se ha dicho que por denunciar todo esto, yo apoyo el terrorismo. Lo que pasa es que nosotros somos consistentes. La presidenta de la Comisión Europea, la señora Van der Leyen, decía en octubre del año pasado que dejar sin agua, electricidad y calefacción a la población civil es un acto de terror y un crimen de guerra. Y yo estoy de acuerdo. Ella se refería a lo que hace el gobierno de Putin en Ucrania. Pero si es un crimen de guerra cuando lo hace Putin, entonces es un crimen de guerra también cuando lo hace Israel. Y los jefes de Estado occidentales decían en una declaración que yo cité aquí la vez pasada, que nada justifica el terrorismo. Y yo estoy de acuerdo. Nada justifica el terrorismo, pero nada es nada. Eso quiere decir que nada justifica las acciones del gobierno de Israel en contra de la población de la Franja de Gaza. Tenemos que ir a las raíces históricas de este problema y las raíces de este problema, que es el desplazamiento del pueblo palestino. El Estado de Israel se fundó sobre el desplazamiento de 750,000 palestinos de lo que hoy es Israel. Desplazamiento que ahora amenaza con extenderse a la Franja de Gaza, como ha señalado la monitora sobre la situación en Palestina, la señora Francesca Albanese. Mientras se mantenga esa política, no vamos a lograr la paz. Por eso insistimos en que se respete el derecho a la vida del pueblo de la Franja de Gaza y que se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Si no, nunca va a llegar la paz que tanto anhelamos. Mañana a las 4 de la tarde, frente al edificio federal, estaremos allí levantando esos reclamos y los invitamos a todos y todas a que nos acompañen. Muchas gracias.